Bueno, lo que vamos a desarrollar en este video es el trabajo número 1 de la materia Matemática para Decisiones Empresarias de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. En el TP1 vamos a ver el régimen de capitalización y en esta primera parte vamos a ver el régimen de capitalización a interés simple. Entonces, en el ejercicio 1 dice, calculemos los distintos términos de la inversión que se coloca a interés simple a una cierta tasa y determinado tiempo. Y el mismo enunciado nos da todas las fórmulas a aplicar. En el inciso A pide el monto de la operación. Entonces, el monto de la operación es simplemente aplicar la fórmula del monto, que sería el capital por 1 más la tasa por la cantidad de periodos. Y eso nos da 15.000. En el inciso B pide calcular el capital inicial. Entonces acá aplicamos esta fórmula y lo que hacemos es descontar, porque acá estaríamos como haciendo una actualización, trayendo el capital futuro, que sería el monto, a una fecha presente, que sería el capital al inicio. Entonces estaría 15.000 dividido el mismo factor de actualización que se usa en la fórmula del monto, se usa para calcular el capital inicial. Es la misma. Acá estaríamos aplicando lo que sería el descuento racional. Y nos da 10.000. Interés de la operación es simplemente hacer el capital inicial por la tasa por los periodos. Te da 5.000. O también se puede calcular como la diferencia entre el monto y el capital inicial. Luego tenemos el cálculo de la tasa. La tasa se calcula como el monto dividido el capital inicial menos 1 dividido 5, que es la cantidad de periodos. Y nos da la tasa. El n se puede calcular de la misma manera o de esta forma, aplicando esta fórmula, o es lo mismo tener en cuenta lo que está entre paréntesis dividido i. Es lo mismo. Entonces nos da 5 periodos. En el ejercicio 2 dice, una persona desea saber a qué tasa estuvo invertido un capital de 18.000 pesos que al final del periodo colocado un año retiró la suma de 25.000. Entonces acá aplicamos la fórmula de i. Y tenemos el monto dividido el capital menos 1 dividido 1 porque es un periodo. Y eso nos da que la tasa es del 38,88% anual. En el ejercicio 3 se posee ahorros por 52.259,01 que se dividen en 3 partes para ser invertidas cada una de ellas en distintas alternativas. Con los siguientes datos, estos van a ser los capitales iniciales, el plazo de 4 meses y las diferentes tasas. En el inciso A dice qué monto produce cada capital, y el capital es el mismo en cada uno de ellos. El inciso B dice cuál es la alternativa más conveniente. Y bueno, acá lo que tenemos que diferenciar es que, como decimos, estamos en el régimen simple. Entonces, en el régimen simple decimos que las tasas de interés son siempre nominales, porque al no haber capitalización intertemporal de intereses, la TNA nos está reflejando la tasa efectiva de la operación. Es decir, que el rendimiento efectivo de la operación va a ser igual a la TNA. Entonces, la alternativa más rentable es la que tenga mayor TNA, que es la alternativa 3. Y otra forma de ver por qué la alternativa 3 es la más rentable es porque llega al mismo monto que las demás alternativas, pero con menor capital inicial. En el inciso C dice cuál es el rendimiento mensual de las tres inversiones al final de los 4 meses. Y entonces acá de vuelta aplicamos la tasa de la I. Hacemos la sumatoria de los montos dividido el capital que teníamos al inicio menos 1 dividido 4 porque es 4 periodos. Y eso nos da la tasa de rendimiento mensual. Y en la D dice cuál es el rendimiento efectivo de toda la operación. Entonces acá, una vez calculados los montos por los 4 periodos, lo dividimos por el capital inicial menos 1 dividido 1, porque ahora es un solo periodo, y esto nos da 12,56%, y esto ya sería el rendimiento efectivo de toda la operación, o la tasa efectiva de toda la operación. En el ejercicio 4 dice, se tienen dos capitales, uno de 4.000 y otro de 8.000, que se colocan en distintas entidades financieras. El primero genera un interés del 24% y se coloca durante 10 meses. Y nos dice que el segundo capital genera un interés anual a la misma tasa que el capital anterior. Si deseo obtener entre ambos capitales 17.000 pesos,
¿cuánto tiempo deberá estar colocado el segundo capital? Entonces acá lo que tenemos que hacer es, partiendo del capital inicial de 4.000, sabiendo la tasa, tenemos que hallar el monto. Entonces, el monto del capital inicial 1 es 4.000 por 1 más 0,24 por 10 meses por 30 días que tiene cada mes, serían 300 días, dividido 365, me da 4.789,04 centavos. Entonces nosotros queríamos obtener un monto final de 17.000. Entonces a estos 17.000 le debo restar el monto que ya obtuve con el primer capital. Y nos da que con los 8.000, que es el otro capital a colocar, nos tiene que dar un monto de 12.210,96 centavos. Entonces el n va a ser igual a 1 dividido la tasa que teníamos por 12.210,96 dividido 8.000 menos 1, y eso nos da 2,1932. Y pasado reescrito del modo correcto serían 2 años y 2 meses. En el ejercicio 5 dice, una persona realiza una inversión de 20.000 pesos durante 20 meses a una tasa del 7% mensual pasiva de interés. Y acá cabe hacer una aclaración. La tasa, si es pasiva o activa, depende de cómo se refleja la operación en el banco. Si la operación financiera que estamos practicando es un pasivo para el banco, aplicará una tasa pasiva. Y si es para el banco un activo, aplicará una tasa activa. Luego dice, transcurrido un año, desea retirar la suma de 5.000 pesos sobre el capital inicial. Calcular cuál será la tasa a la que debe ser colocado el capital restante si se desea obtener el mismo monto sin que hubiese sido efectuado ese retiro. Entonces tenemos que el capital original es 20.000, la tasa 0,07, y nos dice que al cabo de 12 meses se retiran esos 5.000 pesos sobre el capital inicial. Y nos pregunta cuál será la tasa a la que debe ser colocado el capital restante. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el monto como si no hubiera efectuado el retiro, para saber cuál sería el interés total que tiene que ganar. Entonces hacemos 20.000 por 1 más la tasa por los 20 periodos y te da 48.000 pesos. O sea que el interés que generó durante esos 20 meses serían 20.800, porque surge de la diferencia del interés del monto menos el capital original. Luego, para calcular cuántos intereses generamos hasta el mes 12, lo que tenemos que hacer es 20.000 por 1 más la tasa por los 12 periodos y nos da 36.800. Entonces, de los 28.000 de intereses que teníamos que generar, al mes 12 ya generamos 16.800. Estos 5.000 dijimos que se retiran sobre el capital original. O sea que luego del retiro, el nuevo capital va a ser 15.000. Entonces, lo que nos falta calcular es cuál tiene que ser el interés que tienen que generar estos 15.000 pesos. Y esta diferencia sale de, el interés total tiene que ser 28.000. Los que ya generamos al momento 12 eran 16.800. Entonces, los intereses faltantes son 28.000 menos 16.800. Entonces, el monto a obtener sin que se hubiese efectuado el retiro tendría que ser los 20.000 del capital original más los 11.200 de intereses que faltan. Entonces sería 31.200. Y el nuevo capital es 15. Entonces ya tenemos el monto que tenemos que obtener y ya sabemos el capital. Entonces, para obtener la tasa a la que debe ser aplicado este capital para llegar al monto de 31.200, es simplemente aplicar la fórmula de la I, que es 31.200 dividido 15 menos 1, dividido los 8 periodos restantes. Y eso te da 0,135, que sería 13,5%. En el ejercicio 6 dice, dado el siguiente resumen de caja de ahorro, determinar cuáles son los intereses al 31 de agosto que se acreditan el 1 de septiembre. Entonces, partiendo de este resumen que nos da el enunciado, obtenemos el recuento de días. Contando, y acá hice una explicación de cómo contamos los días. Entonces, tenemos en cuenta el 2 de agosto hasta el 14. Y eso nos da 13 días.
Luego tomamos en cuenta desde el 15 al 22. Luego del 23 al 27 y por último del 28 al 31, que hay 4 días. Entonces tenemos 13, 8, 5 y 4. Y acá lo que hacemos es multiplicar el saldo partiendo de los saldos que nos da el enunciado. Entonces multiplicamos el saldo por la cantidad de días por la tasa proporcional diaria. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer acá es calcular, partiendo de la TNA, calculamos una tasa nominal diaria. Ahí estuvimos haciendo una proporción, porque sabemos que en el interés simple las tasas, además de ser equivalentes, son proporcionales. Y ahí llegamos a que el resultado de la respuesta A es 469,23. Y en el B nos dice cuántos serán los intereses al 1 de octubre sabiendo que no se producen movimientos durante el mes. Entonces tenemos que en septiembre hay 30 días y que el saldo, si no hubo movimientos, es estos 29.500 más los 469,23. Y luego hacemos lo mismo. El saldo lo multiplicamos por los días y lo multiplicamos por la tasa proporcional diaria de la TNA. Y esto nos da que los intereses al 1 de octubre van a ser de 812,86. En el ejercicio 7 dice, para tomar una decisión a la hora de invertir existen dos posibilidades. La primera es dividir el capital en dos partes, 60% y 40% respectivamente, al 7 y el 10. La segunda es invertir el conjunto al 8,25. Y esto hay dos posibilidades de hacerlo. Hay dos maneras de hacerlo. Primero es calcular una tasa ponderada de estas dos. Entonces lo que podemos hacer es la primera tasa la multiplicamos por 0,6 y le sumamos la otra tasa por el 0,40. Y eso nos da que la tasa proporcional sería del 8,2%. En cambio, la posibilidad 2 es sería 8,25%. Entonces ya sabemos que es mayor. Y acá de vuelta, como estamos a interés simple, sabemos que las tasas nominales son iguales a las tasas efectivas. Entonces, si la TNA ya es mayor, ya sabemos que esta inversión va a ser mayor que esta. Porque no hay capitalización temporal de intereses y la TNA va a ser igual a la tasa efectiva. Entonces luego se puede hacer haciendo el cálculo y ya nos damos cuenta que la posibilidad 2 es superadora. En el ejercicio 8 dice, se poseen excedentes de fondos por 40.000 pesos, los cuales son colocados en una entidad financiera para contemplar futuras contingencias. Una parte de esos fondos será colocada durante 60 días al 2,80% mensual de interés y la otra por 45 días al 3,10% mensual de interés también. Sabiendo que las inversiones producen igual interés, determinen los importes de los depósitos. Entonces, acá hacemos esto, simplemente el planteo de los datos, y luego calculamos las tasas proporcionales a los 45 días y a los 60 días. Esta es la tasa del 2,8%, que era mensual, la pasamos a bimestral, y a la tasa del 3,10% mensual la pasamos a una tasa proporcional de 45 días. Y acá partimos de que generan igual intereses. Entonces, nosotros sabemos que los intereses es capital original por la tasa por el tiempo y hacemos esa igualdad. Luego elegimos con cuál de los dos capitales queremos trabajar. Y bueno, nosotros elegimos capital 1 y el capital 2 sería igual a los 40.000 menos el capital 1. Entonces reemplazamos en la igualdad y nos queda que el capital 1 por la tasa que ya habíamos calculado proporcional al tiempo es igual a los 40.000 menos el capital 1 por la otra tasa proporcional. Esto que está multiplicando pasa dividiendo. Este cociente nos da 1,2043 que está multiplicando al capital 1 y este capital que está restando pasa sumando. Entonces esto queda 2,2043 y pasa dividiendo a los 40.000 y nos queda que el capital original 1
es de 18.146,34, por ende el capital 2 va a ser 40.000 menos este monto, nos da 21.854. El ejercicio 9 dice, las 2/3 partes del capital de 10.500 pesos se colocan a 6 meses a una tasa del 10% anual, mientras que el resto se colocó el mismo lapso a una tasa distinta. Si el interés producido por ambas partes es de 560 pesos, ¿cuál es la tasa de interés anual a la que se colocó la tercera parte? Entonces tenemos el planteo de los datos y la incógnita. El interés total es 560 y el interés generado por las 2/3 partes del capital, que tenemos todos los datos, hacemos el cálculo de 7.000 por la tasa por el tiempo, 345,20. Luego, el interés que tiene que generar esa tercera parte es del interés total, le restamos el interés 1 y hallamos el interés 2. El interés 2 va a ser 214,79. Luego, planteamos esta fórmula, que sería el interés 2 va a ser igual al capital 2 por I por N. Tenemos todos los datos menos la I. Despejando I con una simple cuenta matemática nos da que la tasa a la que fue aplicado la tercera parte es de 12,44%. Y luego llegamos a la definición de tasa media y tiempo medio que habíamos visto en el video de teoría y que yo dije que en la parte práctica lo íbamos a ver más a detalle y lo íbamos a entender mejor por el hecho de que se ve con números. Entonces tenemos, en la tasa media, que es el ejercicio 10, dice, dado los capitales iniciales, que son los tres diferentes, que han sido colocados a tasas de interés del 33, 34 y 32 respectivamente durante el mismo lapso. Se desea hallar el tanto por ciento medio, es decir, la tasa media, de manera que colocados a una tasa de interés hubiesen producido el mismo monto. Determinar su valor bajo este régimen de interés simple. Entonces tenemos las tres alternativas. Alternativa 1 con todos los datos. Entonces, también este ejercicio se puede plantear de dos formas. De la forma que para mí es más complicada, pero también se entiende, es el capital original va a ser la sumatoria de los tres capitales. Entonces, este capital multiplicado por 1 más una tasa que no la conocemos porque esta va a ser la tasa media, despejado está ahí, se halla la tasa media, por 5 que son los periodos. Tiene que ser igual a cada capital capitalizado a interés simple con los datos que nos da el enunciado. Entonces, los montos van a ser estos, los montos de cada capital es esto, se iguala a los 45.500 por 1 más I por 5. Acá aplicamos distributiva, entonces te queda 45.500 por 1 es 45.500, 45.500 por 5 te da 227.500 por I. Y esto es igual a la sumatoria de estos tres capitales, de estos tres montos, perdón. Despejando nos da que I es 0,326264. Y acá es calculándolo de la forma teórica que nos enseña el profesor en su libro de Guillermo López Dunroff, que es ponderar cada capital por su tasa y hacer la sumatoria de cada capital ponderado, es decir, el capital 1 por su tasa, capital 2 por su tasa, capital 3 por su tasa, esa sumatoria la dividimos por el total que nos dan los capitales iniciales sumados. Y pueden observar que da lo mismo. Y con el tiempo medio se calcula de la misma manera. También va a ser una ponderación. Ponderamos cada capital por el n al cual está aplicado en la operación financiera. Esa sumatoria dividido la sumatoria de los capitales nos va a dar 4,85 sería años, y pasado reescrito de la forma correcta te da 4 años y 9 meses. Y como pueden ver da lo mismo que haciendo toda esta cuenta. Y acá terminamos con interés simple y nos vemos en el próximo video, que va a ser sobre interés compuesto.